Dios te bendiga y Dios te guarde, de verdad, en el nombre de Jesús. Que al oír la palabra de Dios sean de bendición a tu vida, a tu alma, y que puedas lograr lo que emprendas en el nombre del Señor. Eso es para ti de parte de Dios. Bien, hoy tenemos un tema que tiene que ver con caminos. Vamos a ver qué Dios nos da hoy a través del tema de caminos. Proverbios 14:12. Dice así la palabra del Dios Santo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Alabamos y glorificamos a Dios. Preste atención, por favor. Es necesario, escuche bien, es necesario prestar atención, porque cuando Dios nos habla a través de su palabra a nosotros, entonces tenemos que recibir, porque no es una casualidad que una persona tenga la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Hay millones y millones que ya no existen y no pueden escucharla. Por eso debe de poner atención y agradecerle a Dios que le dio 2 oídos para oír la palabra del Señor. Bien, vamos a trabajar primero con el tema y luego vamos a seguir desglosando la palabra en algunos versículos solamente. Nos dice el Señor que hay camino. Cuando Dios nos habla de camino, tenemos que entender de qué camino nos está hablando. Porque cuando buscamos el significado de alguna manera, entendemos que camino es un lugar que se ha preparado para caminar. Un camino físico donde trabajan los ingenieros y crean forma con aparatos. Pero en este caso Dios no está hablando de ese tipo de camino. Porque escuche bien como dice el verso. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cuando hablamos verdaderamente para poder entender algo de lo que nos dice el Señor, podríamos decir de la siguiente manera, que el camino viene siendo una manera de pensar que hemos decidido realizar en una decisión o en un pensamiento. Entonces, cuando tenemos un pensamiento o una decisión, accionamos un hecho y seguimos, sea el pensamiento que hemos obtenido o lo que hacemos. Entonces, esto va a producir algo bueno o algo malo. Por eso el Señor dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y por esta razón, este hombre, Salomón, fue a quien Dios le da esa sabiduría para que hoy conozcamos acerca de estas palabras. Pero ¿qué sucede? Cuando hablamos de camino, vuelvo y repito que este es el punto clave para que ordenemos nuestro camino, para que analicemos nuestro camino. Dios quiere que entendamos claro. Por ejemplo, el mismo versículo no habla profundamente. Dice, hay camino, por eso dice hay. No es un solo, porque no es un solo pensamiento. Hay personas que han tomado camino errado, camino de problema, camino contrario a Dios, camino de perversidad. Y todo esto se hace en un pensamiento y en una decisión, camino contrario a la voluntad de Dios. Entonces dice, le parece derecho. O sea, que una decisión que el hombre tome, hace una evaluación, entonces le parece derecho, pero dice, su fin es camino de muerte.
Seguimos. Cuando analizamos correctamente de lo que Dios nos sigue dando en el mismo verso, podemos entender algo que Dios quiere que entendamos. Escuche bien ahora. Por ejemplo, cuando nos habla de muerte el mismo verso. Por eso es que tenemos que prestarle atención. Sabemos que en el libro de Génesis, vemos que Adán y Eva tomaron camino contrario a la voluntad de Dios. Porque el Señor le dijo que no tomaran, no le pusieran la mano al árbol de la ciencia del bien y del mal, porque de lo contrario iban a morir. Entonces aquí nace la muerte por el camino que ellos tomaron en esa decisión erradas. El enemigo de la justicia estaba en los cielos cuando era ángel o querubín, y en su corazón determinó un mal pensamiento y creó un camino que lo ha condenado para siempre. Cuando Dios no habla de camino de muerte, no está hablando posiblemente muerte. Y fíjese bien, escuche bien, Eva y Adán no murieron de una vez. Ellos murieron luego. Pero ¿qué sucede? No murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. Porque la muerte en Dios, cuando Dios habla de muerte, te habla en el término espiritual o físico. Primero, la persona muere espiritualmente y luego muere físicamente. Pero hay personas que mueren físicamente, viceversa. Entonces, tenemos que entender por qué que hay caminos. ¿Por qué? Es que Dios dice que hay camino. Y dice que su fin es camino de muerte. ¿Quién o quiénes son los que entran en el camino o al camino aquellos que abandonan a Dios? ¿Quiénes son estas personas que no tienen los mandamientos, que no se convierten, que están apartados de Dios, que viven una vida en el mundo? Entonces eligen un camino. Cuando una persona no tiene los mandamientos del Señor, está fuera del camino de Dios. Entonces está en caminos diversos. Y por eso todo aquel que se aparta del Señor, su camino, su fin es muerte. ¿Por qué? ¿Qué dice el Señor Jesús en el libro de San Juan? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, ese es el camino que Dios está hablando que es correcto. Luego todos los caminos son contrarios a Dios. No hay nadie que salve que no sea Dios en Cristo Jesús. Y por eso estamos hablando de un tema muy profundo. A veces, ¿dónde podemos nosotros realmente entender de dónde proviene el problema? En el libro de Génesis capítulo 6 versículo 5 dice la Biblia: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Aquí vemos de dónde salen los malos caminos. Por eso ya hemos dicho que vienen por los pensamientos. Viene un mal pensamiento. Este pensamiento crea una decisión, y esta decisión crea un camino contrario a la voluntad de Dios. Entonces Dios observa nuestro pensamiento. ¿A dónde es que vamos a ir con ello? Pero cuando estamos en el camino del Señor, entonces la palabra, que es nuestro guía, nuestra luz,
no llevan realmente a donde Dios realmente quiere. Y estas son las cosas que están acabando al mundo. Por ejemplo, aquí vemos el problema que existe, escuche bien, en el mundo. Vemos las religiones, por ejemplo, católica, Testigo de Jehová, Mita y Aarón, los Jesús solo. Aquí vemos lo Pare de Sufrir. Aquí vemos la gente de Mahoma. Seguimos viendo la gente de Buda. Y si seguimos buscando, no terminamos. Todo ello tienen camino contrario. Mire cómo las personas se han apartado del Señor y han hecho religiones, por ejemplo, los católicos con María, tomaron el camino errado, tomando a María como la que ruega por ellos. ¿Qué camino es ese? Se han hecho incrédulos. Eso es un incrédulo cuando abandona a Cristo, quien murió, quien es el camino, quien está vivo, y entonces toma una persona que todavía Dios no la ha resucitado, porque ella sí aceptó el camino correcto del Señor, porque fue usada para la gloria de Dios. Pero los que la siguen a ella están torcidos, porque su corazón, su designio va de continuo al mal. Y Dios quiere que nosotros entendamos, escuche palabra de Dios para su alma, para su vida, para que entienda que realmente es como Dios establece. Entonces tenemos que entender de qué camino Dios me está hablando. El camino sin Dios no tiene fin, es como un precipicio. Ese es el camino que anda el hombre. Hay personas que dentro del pueblo de Dios han hecho camino de avaricia, de codicia, de idolatría. Son apóstatas, han hecho doctrina diferente. ¿Por qué? Porque si no tiene al Espíritu Santo internamente, escuche bien, en su corazón, para revelarle esa palabra a la mente, está fuera del camino, quien quiera que sea. Todo aquel que tiene al Espíritu Santo y escucha estos estudios sabe verdaderamente que el Señor te va a confirmar. Tienes que sentir la presencia de Dios escuchando estos estudios, porque tú eres de Dios plenamente. Porque hay mucho engaño. Por eso estamos trabajando conforme a la voluntad de Dios, sin hacer nada, solo predicando lo que Dios ha dicho que se haga. Y por eso es que hay personas que están en camino torcido, extraviado totalmente de la verdadera doctrina del Señor. Gloria a Dios. En el libro de Job, capítulo 8, 13, nos dice: tales son los caminos de todo lo que olvidan a Dios. Aquellos que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío perecerá, y su confianza es tela de araña. Así es aquel que está fuera del camino. Por eso, lamentablemente, ojalá que los impíos puedan escuchar la enseñanza, porque es que hay un destino muy triste. Están en camino de muerte, en camino de condenación, y toda la Escritura habla en contra de los impíos. Una persona sin amor está fuera del camino. No tiene la salvación, está fuera del camino. No tiene la paz, está fuera del camino. ¿Por qué? Solo queda aquí dos cosas. O la persona va al camino, lamentablemente, del infierno, o coge el camino al cielo con Cristo. No hay otra. Aquí no hay otra cosa que hacer. Y por eso Dios llama al hombre para introducirlo en su camino a través de Jesucristo por un arrepentimiento a su corazón, a su alma, y pueda ser perdonado y
esperar, perseverar en el camino del Señor para que Cristo entonces sea el que nos lleve al lugar que está predestinado para los que aman a Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo, el Señor. Aleluya. Por esta razón queremos que todos podamos realmente entender lo que la Biblia nos dice y así podremos estar correctamente. En el libro Primera de Reyes, capítulo 2, mandato de David a Salomón. Aquí vemos al hombre que Dios le dio la sabiduría. Y mire lo que dice la Biblia. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todo en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que haga y en todo aquello que emprendas. Este fue el consejo de David a su hijo, para que por los preceptos de el Señor Salomón pudiera estar correcto en el camino. Pero ¿qué pasó con Salomón? Él mismo dejó que las mujeres lo sacaran del camino del Señor y lamentablemente perdiera de sus tribus por errores, dándole a entender a su padre que hiciera lo correcto. ¿Por qué? Se apartó del camino. Él recibe la sabiduría. ¿Y qué pasó? Su corazón lo engañó por todas estas cosas en las que vivía. Por eso la Biblia nos habla para que aprendamos a tener o a estar en el camino de Dios sin apartarnos. Conocer verdaderamente dónde está el secreto de por qué uno se aparta. ¿Por qué una persona puede apartarse? Solo está en las Sagradas Escrituras, que nos dice que el corazón tiene que estar correctamente dirigido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía siempre al camino del Señor por medio a la palabra. Este es el trabajo que Dios nos da hoy. Verifiquemos nuestro camino. ¿En qué camino está usted? ¿En qué camino estoy yo? Para que no perdamos. Ahí está la palabra, la lámpara. Dice el libro de los Salmos que la ley de Jehová convierte el alma. Si hace falta algo, entonces en la palabra está. De verdad, este es el punto del camino. Que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir trabajando con su palabra poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Alabanza al Dios de los cielos, hoy, mañana y siempre. Amén y amén.